Ahora, Nicolás, estamos enlazados telefónicamente con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde, después de la reunión que tiene el presidente de la República con el presidente del Congreso, ha convocado a Consejo de Estado y uno de los miembros, por supuesto, es el defensor del pueblo. Bienvenido a Exitosa Perú, señor Gutiérrez. Exitosa. Buenos días, gracias Karina, Nicolás, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. No le hacen caso al defensor, el defensor del pueblo, la defensoría en realidad, planteó una serie de iniciativas en relación a la pandemia, y una de ellas era el de la distribución de mascarillas de manera masiva y gratuita, ¿no es cierto? Y lamentablemente lo que estamos discutiendo es que los plazos de prisión preventiva que le dan a dar a la policía aérea por la adquisición irregular de mascarillas. ¿Qué esperan ustedes? ¿Han tenido diálogo con el gobierno sobre esto, defensor? Bueno, nosotros hemos enviado comunicaciones, hemos tenido conversaciones con autoridades, con los ministros. Con el presidente recién vamos a tener, desde el último Consejo de Estado, que fue hace más de un mes, vamos a tener oportunidad el día de hoy de conversar estos temas. Y este es uno de los reclamos, o uno de los contenidos que aloja nuestro comunicado del día de ayer. Ahora, además de lo ya señalado, nos preocupa el tema de la vacunación. Hay que entender que siendo esto una prioridad nacional, si esto es así, pues también tiene que comprenderse que la vacuna no es solamente la adquisición de la vacuna, sino es un proceso largo, complejo y que va a demandar no solo del Estado, sino de todo el sector privado y la sociedad, esfuerzos enormes. Y el problema es que el adelanto de fechas, las declaraciones exageradamente optimistas, pueden generar una falsa expectativa, pueden incluso hacer que se baje la guardia y que nos enfrentemos no solamente a un problema de distribución de la vacuna, sino también a un problema de segunda ola. Entonces el comunicado de la Defensoría del día de ayer tiene como propósito que el Estado comunique a la sociedad en qué etapa nos encontramos de ese largo y complejo proceso de vacunación masiva. ¿Tenemos o no tenemos un portafolio de vacunas? ¿Qué acuerdos, cuántos acuerdos hay? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ya se ha articulado el sector estatal y el sector privado para poder echar mano de espacios de almacenaje en menos 70 grados, porque parece ser que esa va a ser una de las vacunas que va a venir. Ya tenemos aviones, helicópteros, transporte para poder distribuir a nivel nacional, ya tenemos equipos, ya tenemos equipamiento, recursos humanos, locales donde se va a vacunar, porque este proceso, Nicolás, Karina, va a durar meses de meses. Y me estoy refiriendo a la organización, no a la vacunación. Hay países que se vienen organizando desde hace varios meses atrás. Si nosotros ya nos estamos organizando, si tenemos un plan, bueno, ese plan tiene que hacerse público para poder involucrarnos, para poder contribuir, no solo de todos los entes estatales, de todos los niveles de gobierno, sino además del sector privado. El sector privado tiene capacidades materiales y humanas que está dispuesto a poner a disposición, y en cualquier caso el Estado tiene las competencias también para convocarlos y articularlos. Incluso usted estaba llamando la atención sobre el tema de cómo van las negociaciones, hasta donde hemos escuchado al canciller, hay cierto secretismo detrás de esto, porque se le pregunta varias veces si ya se desembolsó el dinero, porque hay países que ya han puesto la plata contante y sonante sobre la mesa para asegurar pues estas vacunas, y parece que el Perú todavía no ha desembolsado nada. Sí, Karina, por eso es que es importante que sepamos con cuántos laboratorios se está negociando, en qué etapa está cada uno de ellos,
Por eso tiene que haber mucha transparencia respecto a estos acuerdos. Yo sé que los acuerdos, digamos, tienen cláusulas de confidencialidad, pero nadie está diciendo que revelen aquello que no se puede transmitir o no se puede comunicar, pero sí en qué etapa estamos. Y además, repito, esto no es solo un acto que empieza y termina con el cierre del contrato o de los contratos con con los laboratorios. Este es apenas el primer capítulo, el primer episodio de un largo y muy difícil proceso. En este momento no conocemos cuál es el nivel de planificación de eso. Claro. Ahora, el tema es cómo vas a, digamos, porque la interrogante es esta, ¿no es cierto? ¿Va a pasar con las vacunas lo mismo que ha pasado con el oxígeno, lo mismo que ha pasado, ¿no es cierto?, o que está pasando hoy con las mascarillas, que es un problema más o menos que cada uno tiene que resolver por su lado, lo cual plantea problemas bien serios, valga la pena decirlo, con respecto a la calidad de la mascarilla que la gente está usando. Pero ya, hablando específicamente ahora de las vacunas, que es donde ustedes están poniendo el centro de la atención en este momento, ¿no es cierto? O sea, teóricamente, ¿qué debería ocurrir? Una compra centralizada del Estado de vacunas y vacunar gratuitamente, para empezar, a todo el personal de salud, a toda la gente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que esté expuesta al contagio, y a todas las personas vulnerables, digamos, para empezar. Pero eso supone, como dice usted, defensor, tener en este momento empezar a trabajar la lista y los procedimientos. Por ejemplo, es decir, vacunarse no es una cosa tan complicada, ¿no es cierto? O sea, podrían usarse voluntarios, estudiantes de último año de medicina, de enfermería, de carreras asociadas a la salud, digo yo, ¿no? Si vas a hacer las cosas organizadamente. Bueno, en realidad, vacunar a una persona, desde luego que no es complicada. El problema es que tenemos que vacunar a más de 32 millones de personas, y en un primer momento a cerca de 7 millones. En el país, para vacunar a 1.300.000, 1.400.000 niños se demora, o el Estado se demora un año. Mire, esto es tan complicado, Nicolás, que en otros países ya llevan 3, 4 meses planificando toda la logística y todos los recursos, estableciendo los pasos, los procedimientos, los lineamientos, los indicadores, cómo es que va a hacer este proceso de vacunación. Entonces esto es muy complejo por todo lo que acabo de decir, porque se van a necesitar espacios de almacenaje inmensos con condiciones de una tecnología muy elevada, el transporte. Hay algunas vacunas que usted va a tener que ir a recogerlas, que no se la van a poner aquí en el Callao, va a tener que ir a recogerlas. Eso significa también toda una logística, y también tiene que transportarla. Pero no tendría que ser así, defensor. O sea, por eso, o sea, usted ha hablado, tenemos un problema de de transporte, ¿no es cierto? Tenemos un problema de almacenamiento, porque se requiere cámaras de frío especiales. Pero de ahí está la pregunta de cómo que vamos a hacer que los viejitos vayan a hacer cola para ponerse la vacuna. O sea, lo lógico sería que sea el proceso al revés, que se vaya a buscar a las personas que necesitan ser vacunadas. Y si tienes incluso voluntarios, que yo digo, estudiantes de último año de carreras relacionadas con la salud, que sean instruidos sobre cómo vacunar, pueden vacunar pues 30 personas al día cada uno. Y puedes usar miles de estos estudiantes y acortar los plazos. Sí, pero ¿no? Sí, pero si es la matemática, 30 al día, te vas a dar cuenta que te vas a demorar más de un año, ¿no? Entonces, el punto es que convengo con que hay personas a las que hay que ir a vacunar. Estamos completamente de acuerdo, y va a tener que existir todo un contingente que se movilice. Pero otro grupo se va a vacunar, por ejemplo, en los colegios se puede vacunar, ¿no? ¿Cómo se vota? Se vota un día. La votación es un día y se puede hacer por horarios. Se puede hacer en los colegios, días. En los parques, en realidad, pero todo así esto, como van, no sé, van 90, no sé cuánto era. Sí, pero lo que quería decir era que todo lo que Karina, usted, Nicolás, lo que me dice,
y lo que estoy planteando demanda precisamente eso, pues un plan. Mire, la salud pública es un monopolio del Estado. Los estados modernos cuentan con enormes recursos. No hay estado moderno que no cuente con enormes recursos materiales. El problema es que nuestros recursos de gestión, nuestros recursos de gerencia pública son malos. Malísimo. Y esto está demostrado, ¿no? Entonces, si el Estado monopoliza, se arroga el monopolio de la salud pública, la sociedad, cuando menos espera, que eso lo haga bien. Esto no solo es deseable, sino exigible que lo haga con eficiencia. Es decir, en el menor tiempo posible, con el menor costo posible, con el mayor alcance posible, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita planificación, organización, claro, articular a los entes del Estado. Pero también, mire, a la sociedad civil y el sector privado también tiene enormes recursos, tantos o más que el Estado. Y el Estado está en la obligación de articular esos recursos, esas capacidades materiales que tiene. El Estado no tiene esos espacios, esos almacenajes de frío no los tiene, pero sí los tiene el sector privado y está dispuesto a darlo. Y hay que articularlo. Entonces ese es uno de los puntos que usted va a proponer y va a exigir explicaciones o no sé si exigir, solicitar. El día de hoy en el Consejo de Estado, sí. Pero yo quiero saber también, ¿es posible que se pida un plan frente al rebrote? Estamos viendo el futuro, estamos viendo qué es lo que está pasando en otros países y la misma ministra de Salud el día de hoy ha hablado de que nos cuidemos porque puede haber un rebrote, otra ola. Y hemos hablado momentos antes con el jefe de la policía diciéndonos de que en 300% se ha incrementado el tema de las papeletas el día domingo. Mire, yo lo que creo es que es inminente una segunda ola. Es inminente, es cuestión de tiempo nada más. Es inminente desafortunadamente una segunda ola. Y es inminente porque con mucho, en el país se debe haber contagiado menos de 1/3 de la población. Esto significa que más de 20 millones no se ha contagiado. Yo he estado a nivel, digamos, de todo Lima estos días y he visto el relajamiento que ha habido. Hay un relajamiento, pero además entramos a la cuarta etapa. Y si a eso usted le suma un discurso excesivamente optimista, imprudentemente optimista, sí, de parte de las autoridades, ¿no es cierto?, que están hablando ya que en 2 o 3 meses puede estar a la vacuna, que a la vuelta de la esquina está la normalidad. Esto es inaceptable y entonces lo que vamos a tener por todo esto que acabo de decir... Y en ese contexto, defensor, ¿es prematuro hablar de la posibilidad de inicio de las clases escolares en marzo? En este contexto, lo que tenemos que tener urgentemente es los planes de contingencia, de contención y de prevención de esta segunda ola. ¿Cuáles son esos planes? Y aquí ya no hablo de un plan, hablo de planes. ¿Por qué de planes? Porque el plan que debe tener la región Piura es distinto al plan que tiene que tener la región de Cusco, ¿no es cierto? En su programa, el programa de ustedes, yo estuve en abril, y en abril di cuenta de los planes de contención del virus, y dije que no había capacidades. Miren, estoy hablando de abril, ahora estamos hablando de la segunda ola y todavía no tenemos planes. ¿Cómo es que vamos a evitar que esta segunda ola nos golpee igual o más duro todavía que la primera? Entonces, necesitamos aprender de nuestros errores. Aún estamos a tiempo de tener estos planes. Esto es lo que voy a decir el día de hoy en el Consejo de Estado. Pero por un lado, lo que yo no entiendo, yo no entiendo es cómo funciona la comunicación entre las instituciones en el Estado peruano. O sea, la Defensoría, que es una institución respetable, que además tiene acceso a muchísima información sobre lo que está ocurriendo, dice hay que
distribuir gratuita y masivamente mascarillas que garanticen tener la calidad que deben tener. Y esto que rebota contra la pared y regresa, defensor, y no pasa nada. ¿Qué le han respondido a esa propuesta? Lo que pasa es que en el medio nosotros hacemos estas comunicaciones, hablamos con las autoridades, pero usted ve que los esfuerzos del Estado están en si se va a vacar o no se va a vacar al presidente, si se va a sacar o no se va a sacar tal ley. Hay una disputa, ¿no? Un litigio, un contencioso político permanente que hace que seamos ineficientes. Si de hecho ya estructuralmente somos ineficientes, imagínense usted que los pocos esfuerzos o capacidades que tenemos las distraemos en estas agendas. Todo se concentra en si el señor Cisneros ha hecho tal o cual cosa, ¿no? O si es que se va a vacar o no al presidente, o si se va a aprobar o no la norma sobre la ONP. Y estos esfuerzos, estas las tres tareas que tenemos en las que concentrarnos son: uno, evitar una segunda ola, y para eso necesitamos planes que sean públicos y que todos podamos conocer para ayudar. Dos, un plan de vacunación masivo, también con una transparencia total para poder involucrarnos y apoyar, para poder articular los esfuerzos de toda la sociedad. Y tres, cómo vamos a salir de la crisis económica, porque todo el dinero que teníamos, o gran parte, se ha insumido en el combate contra la pandemia, y los próximos 5 años el país tiene que crecer. ¿Qué proyectos económicos son los que vamos a echar a andar para que haya salud, para que haya educación, para que haya infraestructura? Porque los derechos no son gratis, los derechos cuestan. Defensor, y también en esa línea bajar el triunfalismo que viene desde el Estado, como usted bien lo ha dicho, porque en realidad confunde a la población. Hoy día la ministra de Salud decía que si hay relajamiento, hay posibilidad de una segunda ola. Sin embargo, el ministro de Educación nos dice que ya estamos casi preparados para el regreso a las clases presenciales. Yo lo escuché y se me pararon los pelos, porque me imagino que muchos papás no querrán exponer a los niños, ¿no? Y así, cada uno tiene un discurso distinto. Y usted toca un tema capital, que es la comunicación. En contextos como los que vivimos, la comunicación es fundamental. Yo veo que las autoridades declaran de una manera absolutamente descompaginada unas de otras. Unas declaran una cosa, las otras declaran otra, y no se nota un discurso y esto articulado, y esto genera incertidumbre, confusión entre la ciudadanía, no solo respecto al combate contra la pandemia, sino también a la reactivación y también al reinicio de clases. Una respuesta chiquitita. ¿Estamos para hablar del comienzo de clases presenciales en este momento? Yo creo que en este momento no. Me parece que en este momento no, pero también hay que decir que desafortunadamente el costo que estamos pagando a nivel educativo, ayer usted ha visto en un medio televisivo, ¿no?, el informe de la Defensoría del Pueblo. Cuando lo que queremos es que el Estado, cuando se arroga una competencia, lo haga eficientemente. ¿Y eso qué significa? Lo haga al menor costo. El menor costo de tiempo, el menor costo económico. Y nuevamente, las estrategias que deben haber. Muy bien, defensor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial.